Me desperté antes de que el sol terminara de asomarse, en una de esas mañanas en que el aire pesa. Aunque no había nada en particular que me agobiara, mi rutina era sencilla: un té con miel, el periódico doblado con cuidado, una mirada lenta por la ventana de la cocina hacia el jardín que alguna vez cuidamos juntos Javier y yo. Pero esa mañana no podía quedarme quieta. Era como si una voz justo detrás de mi oreja susurrara: «Ve al banco». No tenía cita, ni motivo urgente. Las cuentas estaban pagadas. Mi pensión de maestra ya había llegado. Y no había nada fuera de lo común esperándome. Aún así, la idea se hacía más insistente con cada minuto. Como una comezón que no podía rascar, me puse mis zapatillas gastadas. Me envolví en el suéter gris que siempre dejaba sobre la silla y salí de la casa sin maquillaje, casi sin pensarlo. La avenida Insurgentes estaba silenciosa a esa hora. Conduje el mismo trayecto de 7 minutos que Javier y yo recorrimos tantas veces, pasando por la panadería con los vidrios empañados por el pan recién horneado, el parque angosto donde él solía caminar después de la cena. La sucursal del banco estaba en la esquina, baja y corriente, con su ladrillo rojo sin cambios en más de 30 años. Era un lugar donde todo seguía una rutina, donde nada sorprendente debería pasar. El estacionamiento estaba extrañamente vacío para ser jueves. Lo noté, pero no le di importancia. Aparqué. Cerré el coche y caminé hacia las puertas de vidrio. Mi reflejo me miró de vuelta, cabello desordenado, rostro sin maquillaje, pero firme. Dentro, el aire fresco zumbaba con el leve sonido de las máquinas. Mis pasos resonaban suavemente contra el piso pulido. Todo parecía tranquilo, sin incidentes, y, sin embargo, una leve inquietud se removió en mi estómago. De esas que llegan antes de que la mente pueda nombrarlas, avancé más hacia el vestíbulo, observando la sala. Y fue entonces cuando mis ojos se posaron en una figura junto al mostrador de recepción. Era Mauricio, mi hijo. Ahí estaba Mauricio, de pie, alto, con un traje gris claro, de esos que solo usaba cuando quería verse serio. Nunca se vestía así para mí, ni para las cenas de domingo, ni para los cumpleaños, ni siquiera cuando le pedí que me acompañara a misa de vez en cuando. Pero ahí, en ese banco, parecía un hombre en exhibición, la corbata perfectamente anudada, el cabello peinado hacia atrás, su expresión serena. Reduje el paso y me deslicé detrás de un separador alto cerca de la zona de espera. No estaba escondiéndome exactamente, pero tampoco estaba lista para anunciarme. Algo en su postura me hizo un nudo en el estómago. Se inclinó hacia el gerente de la sucursal con esa sonrisa educada que yo había visto practicar antes en entrevistas de trabajo, en el brindis de la boda de su hermana. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Su voz se escuchaba clara a través de la sala, firme y ensayada. Se llama Amalia Torres. Ya no reconoce a nadie. Sus doctores dicen que está avanzando rápido. Se me cortó el aliento. Estaba hablando de mí, mi nombre completo, saliendo de su boca como si fuera el de una desconocida. El gerente asintió con seriedad, tomando notas. Mientras Mauricio le entregaba una carpeta llena de papeles, apoyé una mano en el separador para sostenerme. No podía ser real. Tal vez había entendido mal. Tal vez había otra Amalia Torres en la ciudad, pero la certeza en su tono, la facilidad con la que hablaba de mi supuesto deterioro, me quitó esa esperanza. Por supuesto, añadió con suavidad, esto es solo para asegurar que sus cuentas estén protegidas. No volverás a estar plenamente consciente. Sentí un escalofrío subir por mis brazos bajo el suéter. ¿Protegidas? ¿De quién? ¿De mí? Me moví un poco, y el roce de mi zapato contra el azulejo me sobresaltó por lo fuerte que sonó. Mauricio no se giró. Estaba demasiado absorto en tejer su historia, demasiado seguro de que nadie lo contradiría. Me enderecé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza.
Y entonces me di cuenta estaba a punto de escuchar a mi propio hijo declarar que yo ya no existía. Escuché cómo las palabras de Mauricio encajaban como clavos sellando un ataúd. No hablaba de una mujer abstracta, hablaba de mí, su madre, la mujer que lo cargó, que lo alimentó cuando mis propios anaqueles estaban vacíos, que trabajó noches para que él pudiera ir a la escuela con ropa limpia. Y ahí estaba, diciéndole a un desconocido que yo ya no reconocía a nadie, que mi mente se había perdido en las sombras. El gerente ajustó sus lentes mientras Mauricio deslizaba la carpeta por el mostrador. Mi nombre estaba estampado en tinta negra en la parte superior. Papeles de tutela, declaraciones de incompetencia, solicitudes para controlar todos mis bienes, cada página, notariada y oficial. Como si mi vida pudiera transferirse como una escritura. Mis rodillas flaquearon. Me aferré al separador para no caer. El piso frío bajo mis pies. Por un segundo fugaz. Pensé en darme la vuelta y salir. Si el silencio era más seguro que entrar en un campo de batalla para el que no estaba preparada. Pero la idea de irme, de permitir que mi propio hijo me enterrara mientras aún respiraba, me apretó el pecho. Los recuerdos surgieron. Mauricio de pequeño, corriendo descalzo por el patio, riendo con esa sonrisa amplia que ahora usaba para convencer a extraños. Mauricio a los 17, rígido en el funeral de Javier, con lágrimas escondidas porque pensaba que los hombres no lloran. Mauricio a los 23, furioso cuando no pude ser fiadora de su primer préstamo comercial fallido. Lo había acompañado en todo, sola, y ahora él había decidido borrarme. El gerente carraspeó, listo para firmar. Fue entonces cuando di un paso adelante. Mis zapatillas golpearon el azulejo pulido, cada sonido más fuerte que el anterior. Mauricio se giró, y el color se le fue del rostro. «Buenos días», dije con calma, erguida. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. La mano del gerente dudó antes de deslizar la carpeta por el mostrador, como si los papeles mismos pudieran quemar. La tomé, con la suficiente firmeza para parecer serena. Aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas, la carpeta pesaba más de lo que esperaba. Cargada de firmas, sellos y declaraciones sobre una vida que aún era mía. Mauricio se quedó inmóvil a mi lado, con los labios apretados, pero no lo miré de nuevo. Agradecí al gerente con un asentimiento breve. Guardé la carpeta bajo el brazo y salí del banco. La luz de la mañana afuera se sentía distinta, más dura, como si el mundo mismo supiera que algo había cambiado. Mis pies me llevaron al coche, cada paso firme, mi mano apretando el borde de cartón que se clavaba en mi palma. En casa, puse la carpeta sobre la mesa de la cocina. Quedó ahí como un arma cargada, silenciosa y paciente, retándome a abrirla. La habitación estaba en calma, salvo por el tic-tac del reloj sobre el fregadero. Finalmente, jalé una silla y comencé a leer. Cada página cortaba más profundo, informes médicos que nunca había visto, afirmando pruebas que nunca hice, notas supuestamente de doctores, describiendo confusión y pérdida de memoria, solicitudes de tutela con firmas que no eran mías, todo escrito con la fría eficiencia de quienes deciden el destino de alguien que ya no está presente. Por mucho tiempo, me quedé mirando, mis ojos recorriendo palabras que me declaraban incapaz de manejar mi propia vida. Mis manos temblaban. Una voz se coló, suave pero cortante. Y si tienen razón, no había olvidado la estufa una vez el invierno pasado. No dejé el agua corriendo toda la noche y apenas la semana pasada. Perdí mis lentes solo para encontrarlos en mi cabeza. Cosas pequeñas, fáciles de ignorar, pero ahora, unidas. Parecían pruebas. Presioné mis dedos contra mis sienes, empujando la duda. Pero se aferraba obstinada. La traición dolía. Pero lo que más me asustaba era el susurro de que tal vez estaba perdiendo la cabeza, de que tal vez no lo vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Me serví un vaso de agua.
Lo dejé sin tocar en la encimera y volví a sentarme. Mirando la carpeta, fue entonces cuando escuché el crujido de llantas en la entrada y el sonido familiar de una puerta de coche cerrándose. La puerta principal chirrió al abrirse. Y no me moví. La carpeta seguía sobre la mesa frente a mí, sus páginas abiertas como una autopsia de mi propia vida. La voz de Daniela llegó desde el pasillo, casual, sin sospechar nada. Mamá, traje unas cosas del súper. ¿Necesitas? Se detuvo en seco cuando sus ojos cayeron sobre los papeles. Su bolso resbaló por su brazo hasta quedar colgando flojo en su codo. El miedo cruzó su rostro, rápido y agudo. Antes de que intentara recomponerse, ¿de dónde sacaste eso?, preguntó, con la voz más baja, frágil. No respondí, solo giré ligeramente la carpeta para que el sello del banco reflejara la luz. Daniela tragó saliva y dio un paso lento hacia adelante, como si se acercara a un animal herido. Mamá. Escucha, comenzó, sus dedos retorciendo la correa de su bolso. No se suponía que pasara así. Mauricio pensó, era solo por si acaso. Nunca quisimos que lo vieras. Por si acaso mi voz se quebró en el aire. Daniela, esos papeles no dicen por si acaso. Dicen que ya pasó. Dicen que ya no estoy, que no te recuerdo, que ni siquiera sé quién soy. Sus ojos se llenaron y negó con la cabeza, el cabello cayendo suelto detrás de su oreja. Solo firmé porque tenía miedo. Eres tan fuerte, mamá. Nunca pides ayuda. Y si pasaba algo y no estaba preparada, solo estábamos planeando, nada más. Me incliné hacia adelante, mi mano presionando plana sobre los papeles entre nosotras. Planeando. Mi voz era más baja ahora, pero cada palabra cortaba. No estaban planeando, estaban borrándome, ¿entiendes? Me borraron con cada firma. Cada sentimiento, cada silencio, se hundió en la silla frente a mí, sus hombros temblando. No pensé que lo notarías, susurró entre lágrimas. Como una niña confesando que robó un dulce, la miré, a la hija que alguna vez sostuve en noches de fiebre y desamor. Y me pregunté cómo pudo mirarme a los ojos durante meses mientras me desterraba con su firma. Antes de que pudiera hablar de nuevo, el sonido de otro motor rugió en la entrada. La puerta principal se abrió de nuevo, y Mauricio entró. No dudó, no parecía avergonzado. Sus ojos pasaron del rostro enrojecido de Daniela a la carpeta en la mesa, y finalmente a mí. Un suspiro salió de su boca, cortante e irritado, como si yo hubiera interrumpido algo sin importancia. Bueno, murmuró, dejando sus llaves en la mesa. Supongo que ya se destapó la olla. Me enderecé en la silla. No es la olla. Mauricio, soy yo. Todavía estoy aquí. Sonrió ligeramente, pero no había humor en su rostro. Mamá, esto no es personal. Es práctico. Últimamente has estado difícil, terca, difícil de manejar. Manejar, repetí. No soy una cuenta de negocios. Mauricio, soy tu madre. Se encogió de hombros, apoyándose en la encimera con una naturalidad que me hizo hervir la sangre. No escuchas. Te niegas a aceptar ayuda aunque sea obvio que la necesitas. No podemos seguir limpiando tus desastres. Esta era la única forma de asegurarnos de que todo no se viniera abajo. Daniela se estremeció a su lado, pero no dijo nada. Miré a mi hijo, el niño al que alguna vez cargué a caballito cuando se torció el tobillo. El hombre al que acompañé en sus graduaciones, el que pensé que me sostendría en la vejez, y, sin embargo, su rostro estaba duro como piedra. ¿Es por el dinero?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Es por justicia. Daniela siempre tuvo más. Las clases, la universidad, la ayuda con su primer departamento. Yo tuve que rascarme con mis propias uñas mientras tú le dabas todo a ella. Parpadeé. La verdad, cruda y fea. Se reveló al fin. ¿Crees que la quise más? Creo que la elegiste a ella, espetó, alzando la voz. Y ahora esperas que me quede aquí, viéndote desvanecer,
mientras ella sigue siendo la hija consentida. El silencio tras sus palabras pesó como plomo. Sentí los años en mis huesos, las décadas de sacrificio que ahora parecían combustible para su amargura. No solo estaba buscando mi dinero, estaba arañando algo que creía le habían negado desde niño. Deslicé la carpeta hacia él lentamente. No necesitabas papeles para borrarme, Mauricio. Llevas años intentándolo. Abrió la boca, pero me puse de pie, cortándolo, y por primera vez sentí algo más afilado que la traición claridad. No dormí esa noche, no por miedo, no por enojo, sino por una claridad tan aguda que no soltaba su agarre. Me senté en el sillón junto a la ventana, con la luz de la luna derramándose por el suelo, y escuché el silencio de la casa. Cada crujido, cada zumbido del refrigerador, parecía recordarme que aún estaba aquí despierta, alerta, viva para la mañana. Ya había hecho 2 llamadas. La primera fue a mi abogado, un hombre con el que no hablaba desde hacía años, pero cuyo número nunca borré. Su voz fue firme, profesional, y en minutos prometió reunirse conmigo esa tarde. La segunda fue a un asesor financiero al que había evadido desde la muerte de Javier. Me reconoció, recordaba las cuentas que no había tocado, y escuchó con atención cuando pedí cancelar todas las transferencias ligadas a Mauricio, al mediodía. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas en línea, las transferencias automáticas que Mauricio usaba para su negocio cortadas. Me senté en la mesa con un cuaderno, anotando todo lo que necesitaba reclamar. Cada hilo suelto que pensaron que nunca notaría. Cada tarea era una puntada, cosiendo mi vida de nuevo. Durante años, me había permitido ser solo mamá, la que ayuda, la que provee, la que aguanta en silencio. Pero mientras firmaba papeles y daba instrucciones, sentí que algo cambiaba. Volví a ser Amalia Torres, una mujer con su propia voluntad, su propia columna, su propio fuego. Cuando cerré el cuaderno, presioné mi palma contra la tapa, firme y tranquila. Mis hijos pensaron que me habían acorralado, pero solo me recordaron lo que siempre había llevado dentro. Cuando el reloj marcó las 3, entré a la oficina de mi abogado con la carpeta bajo el brazo, lista para reescribir todo lo que ellos creían que ya era suyo. Estaban esperándome cuando volví de la oficina del abogado. Con rostros tensos de furia y miedo, Daniela estaba en el sofá, con las manos apretadas en su regazo, mientras Mauricio caminaba junto a la chimenea como si fuera el dueño del lugar. «¿Qué hiciste?», exigió Mauricio antes de que siquiera cerrara la puerta. «Las cuentas están congeladas, nuestras transferencias, todo está cortado». Puse mi bolso en la mesa con calma deliberada. «Recuperé lo que es mío», dije. Los ojos de Daniela brillaron. «Mamá, por favor, no entiendes. Solo queríamos ayudar». Saqué un sobre impecable de mi bolso y lo puse en la mesa de centro. «Tienen 30 días para dejar esta casa». Daniela contuvo el aliento. Desalojo. Mauricio arrancó el sobre, lo abrió y leyó la carta. Su rostro se oscureció al ver el sello del abogado en la parte superior. «No puedes estar hablando en serio», escupió. «Esta también es nuestra casa. Hemos estado aquí años». «No», dije con calma. «Esta es mi casa. Se mudaron cuando necesitaban ayuda y los dejé. Pero cruzaron la línea cuando se pararon en un banco y me declararon muerta». Daniela se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, no hagas esto. ¿A dónde iremos? ¿Y qué hay de Sofía?». Sostuve su mirada, firme e inquebrantable. «Ustedes se eliminaron cuando firmaron esos papeles. Solo estoy confirmando lo que ya decidieron». Mauricio golpeó los papeles contra la mesa. «Te vas a arrepentir», siseó. «Tal vez», respondí, mi voz tranquila como piedra, «pero lamento más no haber visto quiénes eran antes». El silencio que siguió fue tan afilado que cortaba. Daniela cubrió su rostro con las manos. Mauricio se dirigió a la cocina, y yo me quedé en el centro de la sala, ya no pequeña, ya no borrada,
Los 30 días habían comenzado. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. La ira de Mauricio se agudizaba con cada hora. Me acusaba de crueldad, de traicionar a mis propios hijos. Su voz resonaba por las habitaciones, como si el volumen pudiera reescribir la verdad. Daniela, más suave pero no menos insistente, suplicaba otra oportunidad. Sus palabras enredadas entre culpa y desesperación. Escuché en silencio hasta que el peso de su ruido se volvió insoportable. Entonces hablé, no con rabia, sino con precisión. Les conté cómo noté cada traición silenciosa, la forma en que Mauricio empezó a llamarme señora en lugar de mamá, cómo Daniela evitaba dejarme sola con Sofía, cómo sus conversaciones se apagaban cuando entraba a una habitación. Recordé los resultados de pruebas que faltaban, la silla vacía que nunca me insistieron en llenar en Navidad. No me borraron de la noche a la mañana, dije. Me fueron quitando pedazo a pedazo, hasta que pensaron que no notaría que todo el muro se había ido. Daniela lloró abiertamente, pero Mauricio solo cruzó los brazos. Con la mandíbula apretada, caminé a mi escritorio. Saqué una carpeta más pequeña y la puse frente a ellos. Esto es un fideicomiso, expliqué, para Sofía. Tiene 12 años y es inocente. No será castigada por sus decisiones. Los labios de Mauricio se curvaron. Te arrepentirás. Mamá, sostuve su mirada con calma firme. No, Mauricio, lamento no haberlo visto antes. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. La lucha se desvaneció de él, aunque sus ojos aún ardían. Daniela aferró la carpeta con manos temblorosas. Me di la vuelta, sabiendo que el siguiente paso terminar bici. Los 30 días pasaron con poco más que murmullos de movimiento. Cajas aparecieron en el pasillo. Luego, desaparecieron en la parte trasera de un camión. No hubo gritos, ni despedidas dramáticas. Solo el sonido de puertas cerrándose suavemente tras ellos. Mauricio me evitaba, sus ojos fríos cada vez que se cruzaban con los míos. Pero Daniela se quedaba en los márgenes, su mirada cargada de cosas que no podía expresar. En su última mañana en la casa, Sofía me abrazó fuerte, sus pequeños brazos aferrándose más tiempo del usual. Besé la coronilla de su cabeza y le dije que podía visitarme cuando quisiera. Asintió, demasiado joven para entender la profundidad de lo que se había roto, pero lo suficientemente sabia para sentirlo. Daniela estaba en el porche, con su bolso colgando a su lado como un peso que no podía soltar. Perdí de vista, dijo en voz baja, con los ojos brillando. Pensé que te protegíamos, pero lo único que hicimos fue traicionar a la persona que nos enseñó qué es el amor. No espero perdón, pero intentaré recuperar tu confianza. Estudié su rostro, las líneas familiares de mi hija, ahora marcadas por la culpa. Incliné ligeramente la cabeza. Entonces dejaré la luz del porche encendida. Ella logró una débil sonrisa antes de girarse para seguir a Mauricio por los escalones. Los vi irse, el crujido de la grava bajo sus llantas, hasta que el silencio de la casa me envolvió como un consuelo olvidado. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi diario abierto, la pluma firme en mi mano. En la primera página, escribí: que nadie hable por ti si no lucharía por ti. Doblé la nota y la guardé dentro de la portada. Una lección esperando por si Sofía alguna vez la encontraba. Por primera vez en años, el silencio no dolía. Se sentía como paz,